Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días, Dios les bendice a todos. Tengan cada uno de ustedes que están en sintonía de Dinámica 92.9 FM en esta mañana del 26 de diciembre de 2023. La mejor bienvenida a la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM y por supuesto a tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento, la gloria como siempre para nuestro Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla José Luis Coello Mendoza. Bienvenidos, amados oyentes, gracias por estar allí acompañándonos todos los días, de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana. Como siempre, estamos listos, dispuestos a llevarle la palabra de nuestro Señor. Acá en la cabina vamos a iniciar entonces este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos a Cristo entonces con la oración nos conecta. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das. Como dice tu palabra, fiel a tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, queremos pedir que con tu gracia y tu poder nos ayudes a aprovechar las bendiciones que nos das, para que podamos cumplir con todas nuestras responsabilidades, ya sea en el hogar, en el trabajo, rumbo a Él, en estudios, en cada una de las vocaciones con que nos has llamado a aquellos que están escuchando. También, Padre, para que nos fortalezcas en el día, para que podamos afrontar toda tentación de forma victoriosa, fortalecidos en la fe, para que hagamos expandir el reino, para que crezcamos en conocimiento y gracia del Señor Jesucristo, para mortificar el pecado. Señor, ayúdanos que todas las cosas las hagamos para gloria y honra tuya. Gracias, Señor. Permítenos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Para todos ustedes, para todos los que están esta mañana conectados al camino, es momento de compartirles una frase, una reflexión. Si alguna vez dudamos del Señor, recordar su carácter y su pacto fortalecerá nuestra confianza en Él. Amados oyentes, estudiamos las Escrituras porque al conocer al Señor y su historia con su pueblo, encontramos que hay innumerables razones para creer en Dios y seguir adelante en fe. Al estudiar la Biblia, prestemos especial atención a lo que dice sobre el carácter de Dios y sus hechos en la historia. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bueno, y vamos de inmediato a esta sección. El tema en cuestión es la racionalidad de la fe. Para ello hemos invitado una vez más, gracias por acompañarnos, a nuestro hermano el pastor Luis Muñoz, quien ejerce el pastorado en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Una vez más, repito, bienvenido pastor, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, José Luis, y feliz Navidad y bendiciones para todos en la cabina y para también la audiencia, por supuesto. Amén. Ha sido una constante todos estos siglos, la discusión permanente entre la fe y la racionalidad,
se han preguntado mucho, ¿está la fe en Jesucristo al margen de la razón? Pudiéramos nosotros expresar estas cosas. A menudo incluso se ha definido, pastor, la fe como un salto al vacío, lo que se cree que no tiene evidencias y aún en contra de la razón, pero en lo que respecta al cristianismo, nada puede estar más lejos de la realidad que pensar en la fe como un acto ciego de la voluntad. Sin embargo, yo le preguntaría, ¿son acaso los religiosos los responsables de que esta discusión incluso se mantenga hoy día, pastor? Ese planteamiento que estás haciendo, bueno, tiene siglos realmente. Pero antes que inclusive abordar la respuesta, me gustaría leer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Tú hacías mención acerca de la rama de la teología que se llama apologética, que es una palabra que significa defensa de la fe, la defensa racional de la fe. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra, la palabra griega es apologética, que significa defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que se nos está llamado a presentar ciertamente una defensa, pero aquellos que demanden razón, porque tú me hacías la pregunta sobre que si ser cristiano hay que abandonar la racionalidad, hay que abandonar verdaderamente la razón. Y eso es una acusación común que se le hace a los cristianos, en general a la gente religiosa, pues, cualquiera que sea su religión, pero parece que las creencias en algo espiritual no son lógicas ni razonables. A la religión o a la fe se le ha arrinconado al campo de las necesidades psicológicas, que no tiene que ver mucho con pensar según estas personas, que la religión tiene que ver más con el afecto que con pensar o razonar. Es por eso que para algunos, las personas de fe o los religiosos, tienen eso o su religión como una muleta psicológica, una muleta emocional, para compensar o darle sentido a la vida, y que el ejercicio intelectual sirve para otras cosas, fuera del campo de la religión, por ejemplo, para entender el mundo, entendernos a nosotros mismos, para descubrirnos y expandirnos como seres humanos. Pero la fe no tiene nada que ver con el intelecto, se nos acusa constantemente. La razón no se usa, o si se usa muy poquito. Por eso es que algunos ateos y filósofos conocidos hablaban acerca de la fe, como por ejemplo Voltaire, que es el filósofo francés, dijo que la fe no consiste en creer lo que parece verdadero, sino lo que parece falso. Este mismo filósofo llegó a decir: la fe consiste en creer lo que la razón no cree. Nietzsche, que básicamente le dio el fundamento filosófico al nazismo de Hitler, dijo que la fe era evitar conocer lo que es verdad. Y otros ateos, como por ejemplo Robinson, llegó a decir que la fe es creer ignorando la evidencia y la probabilidad. Así que de esta forma se ha vuelto, nos coloca prácticamente en un sistema binario. En el mundo existen dos tipos de personas: el hombre que es de razón, el intelectual, el que sabe usar la razón supuestamente por estos hombres o por esta forma de pensar, y en segundo lugar está el religioso o el hombre de fe. Y básicamente se acusa que para ser un hombre razonable hay que abandonar la fe, o para tener la fe, para ser un hombre de fe, hay que abandonar la razón. Entonces, en ese planteamiento, esa dicotomía, ese mundo dividido solo en dos tipos de personas, es algo en lo que los cristianos estamos llamados a responder y demostrar, por supuesto, que ser cristiano o ser un hombre de fe es completamente razonable. Chesterton dijo en una ocasión: cuando vamos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, no la cabeza. Dando a entender que la fe fanática e irracional es propia de los paganos, no de los cristianos. Lo que Dios requiere del hombre no es que deje de pensar, sino que piense como Él. Estamos contigo en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Continuamos en la sección Grandes Temas. Conversamos sobre la racionalidad de la fe, y para ello tenemos con nosotros en cabina al pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor,
en estos siglos, como lo hemos venido comentando, las discusiones, las coincidencias, los extremos se han manifestado definitivamente y sobre todo con estos avances científicos han permitido de alguna manera pues que en muchas oportunidades esas posiciones como que negando la racionalidad de la fe se hagan mucho más amplias, se abra mucho más la brecha. Sin embargo, hay responsabilidad también en muchos cristianos que no han ayudado con algunas expresiones, con algunas posiciones que pareciera que no estuvieran claro con eso. ¿Pudiéramos conversar un poco al respecto? Sí, exactamente. Hay que ser honestos con la verdad y que esa división que hablamos en el primer bloque sobre contraponer, para ser un hombre de fe hay que olvidar la razón, o para ser un hombre de razonable hay que olvidar la fe. Las expresiones cristianas actuales no han ayudado mucho, de verdad, sobre todo porque hay tantas ideas no bíblicas sobre la fe que se ha vuelto difícil discernir cuál es la verdadera fe. Pero, por ejemplo, puedo mencionar que hay tres formas a veces de dar una imagen incorrecta acerca de la fe. Lo primero que hay que entender es que la fe no es ciega. Porque se te dice, no, la fe es ciega. No, la fe no es ciega. No es un salto al vacío. La fe bíblica no es ciega. Uno de los errores más comunes es pensar que la fe es un conocimiento que existe entre la certeza y la duda. O sea, no es certeza completa y tampoco es duda, sino que algo como a medio camino. Esa manera de ver la fe no es correcta. Así, se puede decir que la fe no es irracional, no es completamente irracional, pero tampoco, dicen algunos que expresan la fe así, está respaldada por la razón. Así como, por ejemplo, a un niño se le puede persuadir de que crea en los ovnis, en Pie Grande, en el coco, en el monstruo del lago Ness, y tú lo puedes persuadir y él te va a creer. Entonces te dice, bueno, la fe en Dios requiere que nos volvamos como niños. Entonces básicamente las personas equiparan lo que dice la escritura, la revelación bíblica, a estas leyendas, y casi que ponen a la Biblia como una leyenda que simplemente debes creer como un niño por fe. Según esa forma de pensar, la fe es ciega. Por eso es que ateos siguieron comentando donde Dawkins llegó a decir que la fe es confianza ciega en ausencia de evidencia, o incluso a pesar de la evidencia. Porque se dice que si la evidencia o la racionalidad fueran necesarias, como dicen algunos que plantean la fe de esta forma, entonces no habría necesidad de tener fe. La fe, dicen esto, es un salto a la oscuridad, porque y usan hasta la palabra del Señor de forma errática. Andamos por fe y no por vista. Pero esa forma de pensar aumenta, como tú decías hace un ratico, la brecha, la distancia entre la racionalidad de la fe. Pero la fe no es eso que acabo de definir, como que si tenemos que creer como niños, nos refiramos a eso. La fe tampoco es subjetiva, que es otra forma también de una expresión de fe que es muy común hoy, donde simplemente tú tienes la creencia en Dios, se está basada en la experiencia personal. Y de alguna forma, yo sí creo en Dios porque yo he tenido una experiencia ayer, antier, esta semana, en un momento, una etapa de mi vida donde tuve una experiencia sobrenatural, y de alguna forma entiendo que tú no compartes mi misma fe porque tú no has tenido esa experiencia. Entonces se trata de la fe como si fuera algo subjetivo, algo que debe ocurrirte de manera extraordinaria, y la Biblia no enseña tampoco que eso es la fe. Y una tercera forma de ver que la fe es irracional, es decir, que la fe supera los sentidos, o que de alguna forma no se explican de forma racional. Y lo que tenemos que entender es que la fe no es un salto a la oscuridad. Más bien, la Biblia nos llama a correr hacia la luz y que edifiquemos nuestra vida sobre la base sólida de la palabra del Señor. La fe en Cristo no es irracional, no es ciega y no es subjetiva. No se nos demanda creer en un absurdo. No se nos demanda creer en algo irracional. La fe no es una mezcla entre certeza y duda. La fe no es una mera experiencia existencial o subjetiva de lo divino. La fe bíblica está basada en la objetividad de lo que dice la palabra de Dios.
Pudiéramos decir, pastor, entonces que la fe cristiana se construye sobre evidencias racionales que nos convencen y de alguna manera también nos persuaden plenamente de que aquello en lo que confiamos o en lo que creemos es totalmente verdadero. Exactamente, y esa evidencia razonable es la palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios. Por eso, la verdad o la verdad de la esencia de la fe no está en la subjetividad de nuestras expresiones o nuestros deseos, sino que está en lo que Dios dice. Y como Dios dice que es verdad, entonces es racional. Amén. Vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana, anótelo, lleva por título Lo absurdo de la incredulidad. Libro recomendado de esta semana, Lo absurdo de la incredulidad. Su autor, Jeffrey Johnson. En años recientes, ateos y agnósticos han estado haciendo mucho ruido a pesar de que sus sistemas de creencias son evidentemente defectuosos. Para contrarrestar esa propaganda necesitamos un flujo de libros que expongan los débiles que son sus argumentos. Jeffrey Johnson ha decidido etiquetar estos argumentos con la palabra absurdo. Ha elegido bien. Capítulo tras capítulo despoja a la incredulidad de cualquier vestigio de credibilidad. Luego muestra con gran claridad por qué la defensa bíblica a favor de Dios prevalece sobre todos los demás sistemas de creencias filosóficas y religiosas. Creo que este libro, amados oyentes, será de gran ayuda a muchos de sus lectores, como lo ha sido para mí. Lo recomiendo de todo corazón. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Como siempre les decimos, sigamos el consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Bien, seguimos en Dinámica 92.9 FM, un tema muy pero muy interesante, la racionalidad de la fe. Pastor, ¿cuál es la posición del cristiano y la razón? Sí, importantísimo entonces de lo que hemos estado hablando. Hay que entender también que lo opuesto a la fe es incredulidad, no es pensar. Porque a veces, o tengo fe o no pienso. No. Lo opuesto a la fe es incredulidad. La fe y la vista se oponen varias veces en las Escrituras, pero nunca se oponen la fe y la razón en las Escrituras. El antónimo de la fe no es la razón. Pero ojo, quiero hacer una advertencia. Tampoco el sinónimo de la fe es credulidad. A veces se cree que ser una persona de fe es una persona un crédulo. Un crédulo es un ser ingenuo, una persona que está totalmente desprovista de cualquier espíritu crítico, una persona sin discernimiento o inclusive una persona irracional. Uno puede oír a veces unas frases que se lanzan con orgullo. Bueno, estoy loco, pero loco para Cristo. Entonces realmente eso sigue de alguna forma dándole la razón a lo que planteamos en bloques anteriores. Pero la fe no es así. ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe es asentar intelectualmente o parte intelectualmente todo lo que la Escritura dice o darle crédito a todo lo que ella enseña. Debemos reconocer que la fe no es solamente asentar intelectualmente, pero sí está incluido el aspecto intelectual. La fe no es la expresión de los deseos, como muchos hoy también quieren plantear, como que, ten fe de que hoy te va a ir mejor, de que mañana las cosas se van a arreglar, sin ningún tipo de razón para decir algo así. La fe es el asentamiento sobre la palabra de Dios. La fe debe estar descansando en lo que ella dice, es la persuasión del alma, un movimiento de todo el corazón, incluyendo el intelecto, de que lo que dice Dios es real. La fe es razonable, la fe en Dios es razonable. Confía en el carácter y las promesas de Dios. A diferencia del incrédulo, que obviamente rechaza todo lo que dice la Biblia. Pero la fe verdadera descansa y cree lo que Dios dice. Inclusive, esa dicotomía de que el creyente o el hombre de fe de hoy es irracional, no era lo que pensaban los cristianos del pasado. Por darte un ejemplo, solo te cito una confesión
bautistas del siglo XVI, hace 400 años, y ellos dicen así: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Los cristianos del pasado, que es lo que tenemos que aprender los de hoy, entendían que la fe no era algo irracional, ciego o absurdo, sino más bien es descansar que lo que dice Dios en su palabra es verdad. Amén. Excelente tema. Estamos conversando en esta mañana con nuestro hermano, el pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. El tema: la racionalidad de la fe. Pastor, ¿qué pudiéramos entonces decir? Sé que ha hecho una excelente explicación sobre este tema de la fe y la racionalidad. Sin embargo, nosotros estamos claros que la fe cristiana se construye sobre estas evidencias racionales que nos convencen y, como hemos dicho, nos persuaden definitivamente de que aquello en lo que confiamos es totalmente verdadero. Ya lo habíamos comentado. Ahora bien, pero pudiéramos entonces resumir en esta última parte, como reflexión final, lo que verdaderamente sí es la fe. Por supuesto, bueno, la fe es confianza en lo conocido y revelado por Dios en su palabra. No es algo subjetivo, sino la seguridad objetiva de que Dios no miente. En ese sentido, la fe no es ilógica. Confía en Dios, incluso cuando no le podemos dar sentido o no tenemos todos los datos a nuestro alcance de las cosas que se nos manda a obedecer en la palabra del Señor. Un ejemplo práctico que yo le he dado a algunas personas acerca de esto es como cuando vamos al médico. Por supuesto, yo no comprendo la lectura científica que él puede hacer, el médico, con respecto a los exámenes que me mandó a hacer y por qué escogería tal camino sobre mi diagnóstico, o por qué tal medicamento, o cuál es la composición química que me va a ayudar a mí exactamente en la afección que tengo, o incluso cuando él concluye de que debo operarme, ¿no? Debemos intervenir en una operación. Probablemente nosotros, ¿verdad? Yo no soy médico y no tengamos la capacidad que tiene él para llevarnos a las cosas que está planteando en su diagnóstico. Sin embargo, cuando yo me someto a la instrucción del médico, o cuando nos sometemos a la instrucción del médico, no es un salto vacío, sino que confiamos o tenemos la seguridad, tomamos la decisión, nos dejamos en manos de alguien que sí sabe. O sea, seguimos la instrucción, confiamos lo que él dice. Probablemente no comprendemos todo lo que está pasando dentro de nosotros, pero el médico sí. Y en ese sentido nosotros actuamos no porque sepamos todo lo que está sucediendo, sino porque confiamos en que Él sabe lo que está haciendo. De una manera similar es así con Dios. Nosotros no actuamos en obediencia a la palabra del Señor y no comprendemos, no tenemos todos los datos de nuestra vida, o qué va a pasar mañana, o por qué algunas cosas debemos dejar de hacer o debemos empezar a hacer. Pero la fe entonces descansa en la sabiduría y el poder de Dios. Cuando Dios le llamó a Abraham, o cuando le hizo promesas a Abraham, que es el padre de la fe, le llama la escritura a Abraham, y por ejemplo se le anunció de que él tendría descendencia, la fe de Abraham no fue un salto al vacío, como diciendo, bueno, seguramente tendré un hijo porque yo soy positivo, irracionalmente o ciegamente o absurdamente. Abraham descansó en que quien le prometió fue Dios. Seguramente en cuanto a los elementos que tenía Abraham a su alcance, que obviamente estaba pasado de edad, Sara, su mujer, estaba pasada de edad, y de alguna forma para él era imposible, pero la promesa la había hecho Dios, no otro ser humano. Entonces eso es lo que debemos comprender con respecto a la fe verdaderamente, que descansa en lo que Dios dice, y por eso es racional, y es racional creer en Dios porque Dios no miente. Y eso es lo importante, que nosotros entendamos, el pueblo cristiano entienda. Como dijo Pablo, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Pastor, por acá nos hacen una pregunta
con este tema interesante sobre la racionalidad de la fe. Y nos dicen que, nos preguntan si un cristiano debe estudiar filosofía, ya que hemos visto que subsisten de alguna manera, con menos o más grado, un conflicto determinante en que pareciera que no hay compatibilidad entre una cosa y otra. Y por supuesto relacionan la filosofía como quizás, estoy yo suponiendo, que quizás la filosofía estudiada por los cristianos pudiera traer más bien más confusión. ¿Qué opinión puede dar al respecto? No, todo lo contrario. De hecho, a esa persona le animo que si investiga realmente, los mejores filósofos de la historia eran cristianos. Porque la filosofía está ligada mucho al pensar y a la teología. Los filósofos anteriores, antes de la Ilustración, surgieron de las escuelas teológicas. Incluso hay filósofos que dicen, pocas filosofías te pueden volver ateo, pero muchas filosofías te vuelven un creyente. Entonces, la teología no está en contra, como decía, del saber humano ni de la filosofía. Incluso el padre de la filosofía griega, como Platón, como Aristóteles, eran realmente personas muy creyentes. Muy creyentes no en el sentido bíblico, pero estos filósofos, estos grandes pensadores, en sus escritos dan a entender que ellos reconocían que había algo más allá de los sentidos empíricos, pues, el materialismo, que seguramente Platón le llamaba el logos eterno, por ejemplo, a ese ser, no el Dios de la Biblia, pero sí reconocía que definitivamente había un mundo espiritual que trascendía al mundo material. Entonces, no tenemos que temerle a la filosofía o al estudio de la filosofía. Al contrario, la verdadera filosofía descansa en la sabiduría divina. Excelente. Muchísimas gracias, pastor, por habernos acompañado en esta mañana del martes 26 de diciembre. El tema que estuvimos conversando hoy, la racionalidad de la fe. Pastor, quisiera pedirle una oración final. Hay personas pidiendo oración por un nuevo año lleno de oportunidades de trabajo y de salud. Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Señor, muchísimas gracias por el tiempo que nos has permitido tener en este programa. Señor, gracias porque nos ayudas a comprender la racionalidad de la fe. Una fe puesta en tu palabra, en lo que tú dices. Señor, basado en tu palabra, por ejemplo, como personas han pedido oración, te rogamos para que estos días y el próximo año, con tu favor que nos permitas tener, tengamos las oportunidades laborales que son tan necesarias. Tú has dispuesto que el hombre, Señor, también te sirva trabajando. Y por eso algunos hombres, algunas damas que necesitan llevar el pan diario a la casa, los bendigas teniendo oportunidades laborales, los bendigas pudiendo producir, Señor, lo necesario para sus familiares. Esto lo pedimos basado en lo que dice tu palabra. Inclusive en Tesalonicenses tú dices que aquel que no quiera trabajar, que no coma. Y también dices que nos ocupemos en nuestros negocios para que no tengamos necesidad ni demos descrédito de la fe. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en cuanto a lo laboral, producir lo necesario para nuestras necesidades, para nuestros familiares. También, Señor, hay personas afectadas de salud. Te suplicamos y te rogamos, si es tu voluntad, que sean sanados. Sin embargo, Señor, también te quiero rogar tu gracia para que ese tiempo de enfermedad, aquellos cristianos puedan atravesarlos glorificándote, puedan atravesarlos poniendo su fe en ti, puedan atravesarlos, Señor, arraigados en la fe en tu palabra, de tal manera que aún en la enfermedad puedan dar testimonio de tu bondad, de tu gracia, y que también puedan dar testimonio del Evangelio, sabiendo, Señor, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día en día. Señor, cualquiera que sea nuestra situación, ayúdanos para que la atravesemos de una forma que te glorifique. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estuvimos en Dinámica 92.9 FM. Para la gloria de Dios, Albani Torrealba estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. Hoy cumpliendo año, de nuevo felicitaciones.
En la producción general de este programa, Adriana Osorio de Coello, quien les habló, José Luis Coello Mendoza, nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos hasta mañana. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino